El siguiente relato se llama El periódico. Desde pequeña he tenido una imaginación hiperactiva. Mi mamá siempre me dijo que esto era un regalo, aunque a mí me parecía una verdadera molestia. Lo que vino con esto, que resultó ser el más inconveniente de todo, es mi tendencia a asustarme a menudo y también a buscar las cosas que me asusté mucho. Mi recuerdo más destacado de esto en mi infancia fue un personaje al que, y honestamente no recuerdo exactamente, creo que lo llamé el hombre de las sombras. Todo empezó cuando tenía unos 7 u 8 años y estaba en otra aula de la escuela. No recuerdo por qué, lo único que recuerdo son las decoraciones en los grandes cristales de las ventanas. Eran recortes rudimentarios de figuras de palitos en papel de cartulina negro con una serie de púas en lugar de manos, pies y cabello. Lo más extraño de estos pequeños personajes eran sus ojos. Había formas de ojos, irregulares y toscas, recortadas de las caras y detrás de ellos se había pegado un trozo de celofán rojo, de modo que cuando el sol brillara a través de la ventana sus ojos estaban iluminados. Sé que esto no suena particularmente aterrador, pero es la base de una imagen verdaderamente aterradora. Tiempo después me encontraba hospedada en casa de mis abuelos. Era una pequeña cabaña en la esquina de una carretera al lado de una iglesia con un extenso cementerio, que debo decir que era bastante pintoresco. Estaba sentada en la habitación de invitados, saltando en la cama cuando de repente sentí una sensación extraña invadirme, como si alguien hubiera vertido un balde de agua helada sobre mi cabeza, y extinguido mi alegría infantil. Sentí mucho miedo y me senté, completamente paralizada, en el borde de la cama. Una vez que mi cabeza dejó de dar vueltas y mi corazón dejó de latir con fuerza, me di cuenta de que podía escuchar el tranquilizador clic de mi abuelo escribiendo y el zumbido de la computadora en la oficina al otro lado del pequeño pasillo. Salí silenciosamente de mi habitación y me dirigí a la puerta de la oficina que, para mi confusión, estaba cerrada. Miré por el hueco de la bisagra. Era una casa antigua con puertas delgadas de madera con muchas grietas y hendiduras, y lo que vi me hizo detenerme. Había estado planeando irrumpir y preguntarle al abuelo si quería unas galletas de abajo, pero algo parecía raro. Había un hombre sentado ante el escritorio, pero no pude distinguir ninguno de sus rasgos. Era como si estuviera hecho de niebla, tenue e intangible, pero sus dedos largos y ahumados rozaron las teclas de todos modos. Estaba haciendo el sonido de clic. De inmediato me sentí algo enojada. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estaba él aquí, usando la computadora de mi abuelo? Tiré el pestillo de la puerta y entré pisando fuerte, lista para gritarle a este intruso. Pero la habitación estaba vacía. Se escuchó un zumbido bajo cuando la computadora se apagó, la pequeña luz azul en el monitor parpadeó cuando los sistemas se apagaron. Pero todavía podía escuchar el clic. Estaba seguro de que había alguien en la habitación, podía sentir su presencia como cualquier persona cercana a ti. Corrí escaleras abajo. Quiero decir, realmente corrí, directo a la cocina donde mi abuela estaba cocinando, y me quedé allí. No volví a sentir esa presencia hasta lo que debió ser un par de años después. Una noche tuve una pesadilla. Había un niño hecho de humo negro que vi en mi casa. Tenía una espada larga y oscura que brillaba en la tenue luz de mi sueño, brillaba mientras mataba a mi familia. Me escapé. Tan rápido como pude, gritando, jadeando y sollozando. Grandes sollozos y lágrimas inundando mi rostro. La pesadilla continuó y cada persona que me ayudó, cada persona que me acogió fue asesinada. Seguí corriendo. Simplemente corrí y corrí durante lo que parecieron horas hasta que de repente grité, ¡alto! Me di la vuelta y, efectivamente, él estaba allí. Yo era una niña testaruda y grosera y mi personalidad había entrado en acción en ese momento. Ya había tenido suficiente. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigí. Y así, sin más, me desperté. Nuevamente, pasó un largo periodo de tiempo antes de que volviera a sentir ese miedo. Esta vez tenía 13 años y estaba en un grupo de exploradores. Los lunes y miércoles, de 7 a 9, estaba en el edificio de los Scouts ubicado al final de un largo camino de entrada en un pueblo cercano a donde vivía.
Teníamos un descanso a mitad de cada noche donde los niños mayores y yo caminábamos hasta la gasolinera y comprábamos bocadillos. Esto nos obligó a caminar por un largo campo al lado del bosque, en la oscuridad. Por supuesto, intentaríamos asustarnos unos a otros. Esa noche estaba particularmente oscuro y se nos habían acabado las tradicionales historias de fantasmas cuando llegamos a la gasolinera, así que en el camino de vuelta les conté la historia del hombre de las sombras en casa de mi abuela. Apenas terminé de contarlo, pasamos por la puerta que daba al campo, que era un puentecito con zanjas a cada lado. Mientras cruzaba la puerta, algo me atrapó la pierna. Grité mientras caía a la zanja, mis manos arañando la tierra, desalojando rocas y tierra que procedieron a caer sobre mí. Una de las rocas era enorme, pesada y aterrizó con fuerza en mi pecho. Me atraganté y farfullé cuando muchas manos se agacharon para sacarme de la zanja. Estaba llorando y jadeando, tenía mucho aliento y por un segundo pensé que me había roto una costilla. Entonces comencé a sentir miedo, el tipo de miedo equivocado, respiré hondo contra el dolor y me levanté. Ante mi urgente petición, cruzamos apresuradamente el campo y regresamos a las luces del edificio Scout. Nunca hablé del terrible sentimiento que me invadió. Lo único que sabía era que había cruzado ese puente decenas de veces en la oscuridad, y no había ni una rama ni una roca ni nada que obstruyera el camino. Nunca les dije que sentí que algo me tiraba el tobillo. Dejé el club poco después, pero ese incidente no fue la única razón. Una noche, mi madre me llevó por el camino largo y lleno de baches y, cuando pasamos junto a los árboles, sentí más miedo que nunca de las sombras. Podía ver formas, retorciéndose, formas humeantes escribiendo entre los troncos en sombra. Este terror aumentó a medida que avanzábamos por el camino, hasta que llegamos al edificio que había más allá. Estaba completamente oscuro, no se veía ninguna luz. Ahora debería haber mencionado que a veces no pueden asistir a la reunión de scouts y el edificio permanece cerrado, pero hubo algo muy inquietante en ese momento. Mi mamá se detuvo y comenzó a fruncir el ceño. ¿Crees que llegamos temprano?, dijo, volviéndose hacia mí. Estaba completamente blanca y apenas podía pronunciar mi súplica para salir de aquí. Me ardía el pecho, no podía respirar. Mi mente volvió a esa noche, acostada en la fría zanja con una roca gigante en mi pecho, sintiéndome perdida en las sombras durante horas antes de que mis amigos me sacaran. Me sentí constreñida. Honestamente, creo que llegamos temprano, cariño, dijo, yendo hacia la manija de la puerta. Mira, creo que puedo ver una nota en la puerta, iré a comprobar. No. Quédate en el coche, grité, rompiendo a llorar. Le dije a mi madre que tenía un presentimiento horrible y que tenía muchas ganas de irme. Condujo hasta casa sin decir una palabra. Durante todo el viaje, lo único en lo que podía pensar eran en las sombras retorcidas que acechaban más allá de la luz del coche. Pero me sentí segura en el auto con mi mamá. Cuando llegamos a casa me preparó un chocolate caliente y se arrodilló frente a mí. Mira, podrías haberme dicho si te sentías mal, ¿vale? A veces, y no siempre, cuando estás asustado, pero a veces simplemente sabes cuando un lugar no es seguro. Pero ahora estás bien, ¿de acuerdo? Esta fue la última vez que me sentí así, al menos por ahora, pero había una cosa más. Años después, mientras ayudaba a mudarse a un amigo scout de mi infancia, encontré un viejo periódico en un estante de la habitación de sus difuntos padres. Mientras estaba hojeándolo encontré un titular que decía: terror en la reunión de los scouts. 2 niños desaparecieron sin dejar rastro. Sus padres alegan que cuando llegaron no había nadie, solamente una nota en la puerta. Cuando salieron a verificarlo, ¿qué decía la nota? Una sombra se llevó a sus 2 hijos.